Como Dios me habló para luchar por mi cónyuge. Cuando mi esposo se fue de casa, a los pocos días, me informó que todo se había acabado entre nosotros. El mundo se me vino abajo. Sentía un sinfín de emociones, desde rabia, porque encontraba injusto que él se desentendiera de la familia tan fácilmente, hasta tristeza y desazón por haber perdido a mi gran amor. Si no conoces la historia, te invito a revisar mi testimonio completo en el vídeo titulado «Cómo Dios restaura un matrimonio», que está disponible en el canal. Los primeros días, confusión y dolor. Esos primeros días después del fin de mi matrimonio fueron muy confusos. Por un lado, me abrumaban todas las emociones que estaba sintiendo, pero, por otro, debía asumir el peso de la familia que había quedado a mi cargo. Tenía que dar explicaciones a mis familiares y amigos, quienes estaban tan aturdidos e indignados como yo. Esas voces me enviaban mensajes contradictorios. Olvídalo, no vale tus lágrimas. Estarás mejor sola, pronto lo superarás. Sigue adelante. Pero yo me iba llenando de más indignación, aunque también de dolor y temor por el futuro. No sabía qué hacer. El corazón no es un buen consejero. Mi corazón no era un buen consejero en ese momento, me enviaba señales confusas. La rabia me decía que simplemente lo dejara ir y lo superara, pero la tristeza me decía que lo extrañaba y que no era posible que algo tan lindo se hubiera terminado así. La Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No podía seguir mi corazón. ¿Qué hacía entonces? Decidí tomar una postura radical, buscar a Dios. Buscando la voz de Dios, me detuve y me propuse preguntarle a Dios qué opinaba él. Pensé que, si Dios conoce todas las cosas y ve el futuro, era la mejor persona para decirme qué hacer. Entonces, comencé una búsqueda desesperada de Dios, intentando oír su voz con claridad, para que me dijera si debía desechar esta relación o luchar por ella. Hasta ese momento, no tenía las cosas muy claras. No entendía bien lo que Dios pensaba sobre nuestro matrimonio o sobre el matrimonio en general. Así que mi búsqueda fue sincera, pero también desde la ignorancia de lo que vendría. Me propuse ayunar, con el deseo de quebrantar mi carne, es decir, mis impulsos que estaban muy alborotados en ese momento. Quería silenciar esas voces internas confusas y lograr escuchar a Dios. Hacía ayunos de 3 a 5 días, desde la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. En los momentos en los que no comía, los dedicaba a orar y pedir dirección a Dios. Dios me recordó su promesa. No tuve que ayunar muchos días cuando, en uno de esos momentos de oración, Dios me recordó una visión que habíamos recibido 3 años antes. Esta parte ya la conté en mi testimonio, así que quizás ya la conoces. No recordaba exactamente la visión y debía viajar para buscarla. Ese día, me quedé solo con la sensación en mi corazón de que Dios me había recordado que Él ya nos había anunciado que vendrían tiempos difíciles. Al leer nuevamente la visión, tuve certeza de que se trataba de una palabra profética que habíamos recibido, hablando de nuestra restauración. Mi corazón se afirmó en fe en esa palabra y en la confianza de que era el deseo de Dios que fuéramos restaurados. Buscando apoyo en oración, con esta certeza en mi corazón, busqué un lugar donde pudiera recibir apoyo en oración y llegué a un grupo de mujeres que oraban durante la semana en una iglesia. El primer día fui muy tímida y temerosa de ser juzgada, pero me recibieron muy bien y me dieron palabras de aliento. En ese grupo, había una hermana en Cristo que tenía el don de fe y una característica muy particular. Hablaba las cosas con certeza absoluta. Ese primer día, me dijo que ella ya nos veía restaurados y que seríamos usados por Dios para ayudar a muchos matrimonios. Confieso que escuchar eso en ese momento me pareció imposible, pero ella lo decía con tanta seguridad que sus palabras infundían esperanza, como si soplara aliento de vida donde todo estaba muerto. Una búsqueda diaria de Dios. Seguí mi búsqueda diaria de Dios, tomando muchos momentos para orar durante el día y la noche. Mis emociones alteradas me mantenían muy sensible, así que adquirí el hábito de irme a mi habitación a orar en cualquier momento del día en que me sintiera desbordada, o con mucha tristeza. Me arrodillaba al lado de mi cama y comenzaba a orar,
proponiéndome no levantarme de allí hasta que sintiera que Dios me daba paz y fuerzas para seguir. Durante las noches, escribía en mi diario, que hoy se ha transformado en el libro Crónicas de una separación, el cual puedes adquirir en formato digital o tapa blanda en Amazon. Escribir me servía para ordenar mis pensamientos, registrar mis vivencias y plasmar lo que sentía que Dios me guiaba a hacer. El poder del ayuno y la humildad. Los tiempos de ayuno fueron clave en esta etapa. Sin ellos, no habría podido actuar con humildad para escuchar la voz de Dios, quien me mostraba mis errores. El ayuno quebrantaba mi carne y me hacía más sensible a Dios. Fue en esos momentos cuando Él me reveló mi parte en el quiebre. Durante ese tiempo, recibí el consejo de un pastor amigo, quien me dijo que orara pidiéndole a Dios que me mostrara mi corazón y el corazón de mi esposo. Así lo hice, y pronto comencé a comprender más profundamente la condición de mi corazón, todas las malas decisiones que había tomado y cómo había sido negligente en mi rol de esposa durante los primeros años de matrimonio. Reconocer mis errores me llenó de un gran deseo de pedirle perdón a mi esposo. Sin embargo, decidí orar y pedir a Dios que me guiara sobre cómo hacerlo. Dios me enseñó a orar correctamente. Sentí que Dios me impulsaba a pedir perdón, pero sin expectativas, porque no quería que usara eso como una forma de manipular el corazón de mi esposo. Mientras más oraba, más claridad sentía respecto a lo que Dios me pedía que hiciera. Recordé lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8 y 26. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Así que comencé a pedirle al Espíritu Santo que me enseñara cómo orar y qué orar. Empezaba mis tiempos de oración de rodillas, pidiendo lo que sentía en mi corazón. Pero luego, a medida que mi oración se intensificaba, iba siendo guiada a pedir ciertas cosas que inicialmente no había pensado. Fue en medio de esos tiempos que Dios me guió a pedir muchas cosas bastante específicas respecto a mi esposo, del cual, en ese momento, yo no sabía mucho. Como respuesta a mi oración pidiendo que Dios me mostrara el corazón de mi esposo, Dios me dio una visión. Vi a mi esposo vestido con ropa de soldado, montado en un caballo, pero estaba en un campo de batalla. Cuando miraba más de cerca, veía que estaba lleno de cuchilladas, sangrando por muchas partes. Un soldado herido. Esa visión fue impactante para mí porque comenzó a cambiar mi percepción de él, de un hombre arrogante y soberbio a un hombre herido, que estaba actuando así afectado por todo el dolor que cargaba. Esto fue clave en mi cambio, porque dejé de pelear y de tratarlo como un mal hombre. Comencé a tener una mirada más misericordiosa. Dios me hablaba mucho a través de su palabra, que yo leía diariamente. Recuerdo que Dios me traía a la memoria pasajes que ya había leído antes, pero que ahora tomaban un sentido distinto para mí. Todo este obrar de Dios en mi corazón tenía como objetivo llevarme a ser más misericordiosa con mi esposo, entendiendo que la misericordia es cuando nuestro corazón se mueve hacia la miseria del otro. Comencé a mirar a mi esposo con piedad y a entender que él debía estar muy desesperado para haber tomado una decisión tan radical como la de abandonar a su esposa embarazada y a sus hijos. Una parte de la visión que habíamos recibido también tomó una connotación especial para mí, la parte donde decía que uno de nosotros sería atado y encadenado, y el otro lucharía para cortar las cadenas. En la visión no se decía cuál de los dos viviría eso, pero en mi mente tuve claridad. Mi esposo estaba atado por el pecado y el engaño de Satanás, y yo era la que debía prevalecer luchando en oración para cortar esas cadenas. Le tomé el peso a la lucha en las regiones espirituales y entendí claramente que luchaba contra algo más fuerte que solo mi esposo, engañado y atado. Luchaba también contra un espíritu destructor de hogares, que ya había hecho miles de víctimas alrededor del mundo y que ahora se enfrentaba a mí. Estaba en la encrucijada de si le entregaría mi matrimonio en bandeja o si lucharía para salvar nuestra familia y nuestro matrimonio herido. Un pensamiento que prevalecía en mi mente cuando mis emociones volvían a jugarme en contra era este: ¿qué es lo que el enemigo quiere que yo haga ahora? Seguramente, quería que soltara a mi esposo, que desistiera o que peleara con él, que le dijera unas cuantas cosas para que reaccionara. Entonces yo pensaba,
bueno, haré todo lo opuesto de lo que él espera que yo haga. Y así permanecía orando y dando pasos de fe, sembrando semillas en el corazón de mi esposo, confiando en que Dios haría que esas semillas germinaran. Fue en oración también que Dios me llevó a clamar por una restauración completa y no por una simple reconciliación. Orando, Dios me mostró que lo nuestro no se sanaría solo con volver a vivir juntos. Debíamos sanar muchas áreas de la relación, la comunicación, el trato, la vida sexual, el amor entre los dos, la resolución de conflictos. Eran muchas cosas que debían ser restauradas. Así, Dios me llevó a entender que todo eso tomaría tiempo y que yo debía ser paciente y esperar a que se cumplieran los tiempos de Dios, sin apresurar nada, para que la obra quedara bien hecha. Cuando en medio del proceso descubrí lo de la infidelidad, me llené de rabia y retrocedí mucho de lo avanzado debido a mis emociones, que se habían alborotado nuevamente. Pero después de obedecer a Dios dando pasos de perdón, comencé a orar pidiendo a Dios que me ayudara a sanar mi corazón herido. Dios me dio una palabra que se encuentra en Gálatas 6:1 y que revolucionó mi vida. Si yo quiero restaurar al que ha caído, debo hacerlo con espíritu de mansedumbre, si es que soy una persona espiritual. Ese versículo me confrontó profundamente. Dios obró, abriendo la puerta de su corazón a un hombre herido y engañado, para que él quisiera intentarlo nuevamente. Durante esos meses en que seguíamos separados, pero ya soñando con volver a vivir juntos, intensifiqué mi oración. Después del descubrimiento, había tenido una noción más profunda de contra qué potestades estaba luchando en las regiones espirituales para que sus cadenas fueran rotas. Entonces Dios me llevó a orar por cosas más específicas. Comencé a pedir a Dios que pusiera cerca de mi esposo a algún varón temeroso de Dios, que le hablara del Evangelio, que le predicara y que fuera un instrumento en sus manos. Recuerdo que en mis oraciones yo le decía: Señor, tú debes tener algún hijo tuyo en esa ciudad donde vive mi esposo, alguien que te ame, que escuche tu voz. Por favor, Señor, ponle un corazón hacia mi esposo para que lo vea con tus ojos y le hable de ti. ¿Cuál fue mi sorpresa? A las pocas semanas, mi esposo me contó que una persona con quien tenía contacto por medio de su trabajo le hablaba del Evangelio. Era un hombre carismático e insistente, que se había fijado en él y ahora no lo soltaba. Al principio, mi esposo me lo decía un poco molesto, pero en mi corazón yo sabía que era respuesta a mis oraciones. Oraba a Dios para que le hablara. Y pronto mi esposo me contó cómo un pastor fue a su trabajo a entregarle una palabra profética. Dios le decía que, aunque huyera a cualquier lugar del mundo, de él no podría huir, que lo atraería hacia él con cuerdas de amor y que la gloria de la segunda casa sería mayor que la de la primera. Esas eran respuestas a mis oraciones. Dios ponía un sentir en mi corazón, yo oraba, y pronto veía la respuesta. Respecto a la mujer extraña, Dios me guió a pedir que la alejara de mi esposo. Me hizo ver que el problema de adicción sexual lo hacía tener las cadenas desde su interior. Por lo tanto, no se trataba de una mujer en sí, podía ser cualquiera que se apareciera en su camino, porque el problema estaba dentro de él. Entonces Dios me llevó a orar para que alejara a esa mujer que acechaba a mi esposo, una mujer que tenía sus propias adicciones y cadenas, y, para mi sorpresa, luego me enteraría de algo que confirmaría todo lo que Dios ya me había mostrado. Dios me guiaba a orar de la forma correcta. Era como si Él me dijera dónde debía tirar la flecha para que diera en el blanco, para que las cadenas de la adicción sexual fueran rotas. Fueron muchos meses, diría años, de oración. Fue un proceso muy largo, lento y de mucha oración. Dios me impulsó a hacer guerra espiritual por mi esposo, no solo pidiéndole a él por él, sino luchando en el nombre de Jesús contra aquel que lo tenía atado. Yo oraba todas las noches en nuestro cuarto, antes de que mi esposo llegara de su turno de trabajo, clamando para que Satanás lo soltara. Le decía que yo no lo dejaría ir. Una de esas mujeres que lo acechaban fue enviada al extranjero a trabajar por un tiempo. Yo veía cómo se cansaba y lo dejaba ir. Ungía con un poco de aceite la almohada donde él dormía, sus ropas, su closet. Clamaba a Dios para que cortara esas cadenas que lo mantenían cautivo.
Durante esos años me sentí muchas veces tentada a desistir. Sentí ganas de bajar la guardia. Hubo momentos en que pensé en detenerme, principalmente cuando mis ojos se volvían a poner en mi esposo y en las circunstancias, que por momentos parecían empeorar. Pero Dios se ocupó de no dejarme desistir. Tengo muchas historias de veces en que Él me dio una palabra para seguir. Una muy particular me sucedió un día en que ya me había cansado. Había pasado mucho tiempo y mi esposo seguía endurecido, pecando sin sentirse culpable. Ese día oré y le dije al Señor que quería parar, que no creía que podría seguir esta larga jornada porque ya estaba cansada de sembrar sin ver fruto. Me levanté de ese tiempo con Dios con mi corazón apretado, con ese pensamiento de desistencia. Entonces, abrí mi correo electrónico y me llamó la atención un mensaje cuyo asunto era, Jesús. Lo abrí curiosa, y allí había un versículo del libro de Cantares donde decía, levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece sus primeros frutos, las viñas florecen y esparcen su fragancia. Levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Cuando leí esas palabras, fue como si Dios hablara directamente a mi corazón. Entendí que Él me decía que faltaba poco, que el invierno ya se había ido, que aguantara un poco más porque pronto podría disfrutar del verano. Las flores estaban a punto de florecer, y pronto vendría el fruto de mis oraciones. Lloré mucho delante de Dios ese día. Mi corazón se tranquilizó y volvió a confiar en Él. Le agradecí por hablarme tan claramente y por no dejarme desistir. Después volví a buscar ese correo electrónico que tanto me había hablado, pero nunca más lo encontré. Dios habla. Habla a tu corazón y a tu mente. Habla por medio de sus profetas y siervos, por medio de sueños y visiones, pero primordialmente habla a través de su palabra. Dios no se contradice. Nunca nos dirá nada que no esté en su palabra. Él es un Dios de orden, de verdad y de luz. Quiere revelarse a nosotros. Tiene un camino para nosotros y una estrategia para alcanzar el corazón de nuestro cónyuge y guiarnos hacia la restauración. En Él se hallan las respuestas que buscamos. En la búsqueda profunda y constante está la victoria. En el clamor y en la fe están las respuestas. Mi testimonio es que Dios aún hace milagros. Dios responde todas las oraciones que hacemos con un corazón sincero y humilde ante Él. Es cierto que no siempre la respuesta de Dios es sí, Él también puede responder no, espera. Pero no hay oración que no sea escuchada. Él nos guía en cada paso que damos hacia la restauración. Solo debes aferrarte a Él con todas tus fuerzas, amarle, conocerle, conocer su palabra y pasar mucho tiempo en su presencia. Al final de esa jornada constante, estará tu testimonio de victoria. No debes cansarte de orar. Debes orar sin parar. Orar hasta llenar la copa de oraciones de Dios para que sea derramada sobre la tierra con la respuesta. No te canses. Clama, pide, golpea y se abrirá. Él te dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Comenta, ¿has escuchado a Dios alguna vez? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho respecto a tu vida y a tu matrimonio? Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.